Esto es Escrito está, y yo soy Wilmer Herrera. Le recuerdo darle like o me gusta al mensaje, enviarlo a otras personas y suscribirse a mi canal dándole a la campanita para que cuando yo envíe un mensaje, entonces pues a usted le llegue la alarma de que lo he subido y lo pueda escuchar. Voy a leer la inmortal palabra de mi Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1, dice la palabra: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces, pues acabo de leer que el Señor Jesús, después de estas cosas, es porque acababa de enseñarle el Sermón del Monte. Después de toda esa enseñanza tan larga del Señor del Monte, que si nosotros viviésemos en las señales, en las enseñanzas del Sermón del Monte, viviríamos un evangelio recto, ciertamente. Una vez que el Señor les enseña todas estas cosas, pues los envía de dos en dos a 70 hombres. Aparte de los 12, Él envía a 70 más a predicar de dos en dos a las ciudades donde Jesús iba pronto a ir. Entonces pareciera que estaba haciendo lo mismo que hizo el Dios Todopoderoso con Juan el Bautista. Lo envió antes de la venida de Jesús para que allanara el camino, para que se arrepintiera la gente y que diera entrada al Señor Jesucristo, a su evangelio. Entonces igual también acontece con nosotros. El Señor se fue a la presencia del Padre, nos dejó su Espíritu Santo en nosotros para que vivamos conforme a la Escritura y prediquemos el Evangelio, allanando el camino para su pronta venida. Estamos haciendo nosotros también lo mismo. Pero después de aquí vamos a leer en el mismo capítulo 10 los versículos del 17 al 20. Regreso de los 70, ya los envió, ya predicaron a las ciudades donde Jesús va a ir luego de que ellos regresaran, y ahora ellos regresan otra vez al Señor Jesucristo y le hacen comentario. Dicen: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Dice estos 4 versículos hay bastante enseñanza en ellos, en estos 4 versículos. Ellos regresan con gozo, dice la palabra en el versículo 17, y le dice, lo primero que le dicen al Señor Jesucristo es: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué llama la atención? La respuesta del Señor Jesús, porque su respuesta fue inmediata y contundente a los 70 que él envió. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando nosotros vamos a los profetas, Isaías, al profeta Ezequiel, allí podemos nosotros ver en Ezequiel 28, en Isaías 14, cuando le estudiamos allí estos pasajes, el Señor está hablando de 2 reyes en estos 2 pasajes, con estos 2 profetas de 2 reyes, pero en los cuales estaba el principado, estaba Satanás en ellos. Entonces nos enseña pues ¿qué pasó con Satanás en el cielo? La soberbia de Satanás hizo que Dios lo arrojara del cielo. Jesús, esto se llama la atención porque Jesús les dice esto a ellos, les recuerda esto. Pero aparte de esto, que le dice que él vio caer del cielo como un rayo a Satanás. Clarito se lo dice, ¿verdad? Y después les recuerda: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todas fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Entonces, ¿qué llama la atención? ¿Por qué esa contundente respuesta que tiene que ver con Satanás? Si ellos vinieron con gozo, diciéndole que en el nombre de Jesús, fíjense que no decían, les dijimos sal fuera y se fueron. No, ellos dijeron, en tu nombre los demonios se sujetan. Se nos sujetan en tu nombre. Dice, se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué pasa, hermano, hermana? El Señor los envía a predicar. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la predicación del Evangelio? El propósito es uno solo: que las almas oigan la predicación, que en su corazón mediten, en su pensamiento mediten a la predicación que han escuchado,
crean a esta predicación, se arrepientan, reciban el Espíritu Santo de nuestro Dios y comience una vida nueva en ellos. Es decir, estamos hablando de salvación de las almas. Fíjense que en ningún momento ellos dijeron alguna persona se arrepintió de sus pecados. Por lo menos uno vino a tu camino, Señor. No, a ellos lo que les llamó la atención fue que los demonios se sujetaran a ellos en el nombre del Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús entendió que como Jesús conoce el corazón del hombre, la intención con que decimos las cosas, las conoce el Señor Jesucristo. Jesús supo que ellos estaban ensoberbecidos, estaban enaltecidos, porque vieron que los demonios se sujetaban a ellos en el nombre de Jesús. Y Jesús inmediatamente les pone un freno y les hace entender que eso es soberbia, arrogancia y altivez. Y por eso les dice lo que habló el Señor en Isaías, en Ezequiel, también podemos pasar por Daniel. El Señor les dice esto a ellos. ¿Por qué? Porque los está haciendo la semejanza de que yo realmente los envié a ustedes fue a predicar a las almas para que se salven. Si los demonios se sujetan o no, si ustedes pueden hollar serpientes y escorpiones, si ustedes pueden profetizar, si ustedes pueden hablar nuevas lenguas, si ustedes pueden sanar a los enfermos, ustedes pueden hacer muchas cosas en mi nombre. Pero ciertamente lo importante de ustedes es que prediquen el evangelio para salvación de las almas. Entonces halló Jesús soberbia en el comentario de ellos. Y por eso les está diciendo el Señor Jesucristo esto. ¿Y a quién vio Jesús caer del cielo? A Satanás. Es que Jesús estaba en el trono de la gracia cuando fue arrojado del cielo por su pecado con una tercera parte de los ángeles del Dios Altísimo. ¿Y todo por qué? Porque se ensoberbeció. Jesús los está cuidando a ellos de esto. Yo te digo a ti, hermano, en este día también, guárdate de la soberbia, que nada de lo que tú haces, nada de lo que yo hago, absolutamente nada es para vanagloriarnos nosotros, es para enaltecernos, es para enriquecer nuestro ego. Todo lo hace el Espíritu Santo de nuestro Dios. Tengamos cuidados que no seamos hallados como ellos en esta primera salida a la predicación del Evangelio. Ya en la primera salida estaban ensoberbecidos en su retorno a Jesucristo. Y el Señor es Jesús, es que el Dios Todopoderoso hecho carne. Se dio cuenta que estaban ensoberbecidos, que no le importaban las almas, sino que le importaba era su yo, su ego, su altivez, su soberbia, su arrogancia. Igual en este tiempo estoy cansado, llevo en los pocos años que llevo en el Evangelio, que escasamente son 17 años, estoy pero mucho, veo en los púlpitos como hombres y mujeres se ensoberbecen porque oraron por una persona y se le quitó la fiebre, porque oraron por un enfermo y se le quitó la diarrea, o porque oraron y se le quitó el dolor de cabeza. Y se ensoberbecen porque predican el evangelio y les aplauden y entonces se ensoberbecen. O porque cantan una canción y es muy bonita la canción y entonces se para la audiencia y les aplaude y ellos se ensoberbecen, se hacen arrogantes, sus miradas son altivas, sus comentarios en los púlpitos son de soberbia y arrogancia porque la gloria no es para Dios, se cogen para sí mismo la gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria es de Jesucristo, la gloria es del Padre que envió al Hijo, la gloria es del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo solo somos un instrumento en las manos de nuestro Dios. Nada, absolutamente nada merecemos nosotros, ni siquiera los aplausos, ni siquiera eso. Cuando aplauden, cuando usted hace algo, esa gloria es para Dios. Esa gloria es para su Hijo Jesucristo. Esa gloria es para el Espíritu Santo de nuestro Dios que hace todas las cosas posibles. Y fíjese que el Señor les dice en el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjense que de la soberbia del versículo 17, Jesús los llama a la humildad, a la sencillez de corazón en el versículo 20. No te regocijes por eso. Te vas a alegrar porque los espíritus inmundos se sujetan. Hermano, hermana, usted no ha hecho nada, ¿sabe? Usted no echa fuera demonios. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Usted solo es un instrumento que abrió la boca para que Dios lo hiciera, ¿sabe? Usted no canta porque usted lo hace muy hermoso, porque está perfeccionado. Usted no. Usted lo hace porque el Espíritu de Dios le ha enseñado estas cosas. Yo le estoy predicando a usted la palabra
¿Y por qué? Porque yo estudio mucho la Biblia, o porque yo oro mucho, porque oro 20 horas, como muchos lo dicen en los púlpitos. Arrogancia hay en sus bocas, ¿sabe? No, es porque el Espíritu de Dios a cada uno le da conforme al deseo que Él quiera hacer con cada uno de nosotros. Así que mi llamado es a usted, hermano y hermana, a quitar la soberbia, a quitar la arrogancia, a quitar la altivez de agarrar los púlpitos para enaltecernos a nosotros mismos. Dice la Biblia que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, pero entonces nos paramos en los púlpitos solamente a decir lo que hacemos, lo que hacemos, lo que hacemos, y nos vamos a morir y nos vamos a desgastar y voy a dar toda mi vida. Eso es mentira del diablo, ¿sabe? Usted se está ensoberbeciendo en su corazón. Que Dios te guarde, que Dios me guarde de tal inmundicia en nuestras vidas, porque eso es inmundicia, porque Isaías lo registra claramente y lo voy a leer con rapidez. Y Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Que está diciendo allí que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así que usted no crea que usted está haciendo algo muy grande. No, usted está haciendo es la voluntad de Dios. Usted está cumpliendo con el llamado que Dios le hizo de ir a predicar el evangelio, de cantar, de enseñar, de cuidar la puerta de la iglesia, de recibir a los hermanos, de llevarle el alimento a los ancianos. Usted, eso es lo que usted hace. Entonces usted no debe ensoberbecerse. Usted no debe enaltecerse en su corazón, porque cuidado, porque por Satanás ensoberbecerse, Dios lo arrojó del cielo. Y si se lo hizo al querubín perfecto, como lo dice la Escritura en los 2 profetas que ya mencioné, o los 3 profetas que he mencionado, pues ¿qué quedará de nosotros si nosotros nos ensoberbecemos? Así que no agarre el púlpito para predicarse a sí mismo y para enaltecerse y decirle a todos todo lo que usted hace, todas sus maravillas, todas sus grandezas. Aquí el grande es Jesucristo, ¿sabe? Aquí el grande es el Espíritu Santo. Aquí el grande es el Dios eterno. Aquí grande es la palabra de nuestro Dios. Y nuestro llamado es a hacer que se cumpla por medio de la predicación del Evangelio. Así que estamos llamados no a ensoberbecernos, como el versículo 17 que leí del Evangelio de Lucas, capítulo 10. No, a vivir en una humildad y sencillez de corazón, como en el versículo 20 lo registra el Señor Jesucristo. Me voy a alegrar porque se sujetan los demonios, porque los eché fuera en el nombre de Jesús. Alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de los cielos. ¿Sabes una cosa? En la Biblia lo dice claramente. En el tiempo postrero muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre levantamos los muertos. Y Jesús les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. ¿Qué está queriéndonos enseñar el Señor? Que la soberbia lleva a un hombre, a una mujer, a derribarse por tierra. Entonces mi llamado es, hermano y hermana, a que seas un hombre, una mujer sencillo, humilde, apacible a la obra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque de Él es la obra. Dios te bendiga y te guarde. Recuerda entonces, pues, darle like o me gusta al mensaje, enviarlo a otra persona y suscribirte a mi canal. Será hasta una próxima oportunidad.